En el pueblo de San Lázaro existía una casa que nadie quería mirar por mucho tiempo. No es que estuviera abandonada o en ruinas. Al contrario, parecía demasiado bien cuidada para estar vacía. Las ventanas siempre limpias, el jardín sin una sola hoja, fuera de lugar. Pero jamás se veía a nadie entrar o salir. Los ancianos del pueblo susurraban una advertencia. Esa casa no aceptaba oraciones. Cuando Julián y su familia se mudaron allí, creyeron que eran solo supersticiones de pueblo pequeño. La casa era grande, silenciosa, perfecta. Pero desde la primera noche, algo se sintió mal. No era miedo exactamente, sino una sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando estaba completamente solo. La primera señal llegó a las 3 de la madrugada. Julián despertó por un murmullo bajo, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde otra habitación. No entendía las palabras, pero reconocía el tono. Eran rezos. Se levantó, recorrió el pasillo, abrió la puerta del cuarto de sus padres, vacío. En el sonido ahora parecía venir desde el interior de las paredes. Puso su oído contra el muro y sintió una vibración, como si alguien respirara del otro lado. Al día siguiente, su madre intentó bendecir la casa, encendió una vela y comenzó a rezar en voz alta. Apenas empezó, la llama se apagó de golpe. Las ventanas se cerraron solas, y una voz, profunda y antigua, resonó desde el techo. Aquí no. Nadie volvió a rezar. Con los días, la casa empezó a cambiar. Los relojes se detenían siempre a la misma hora, 3:17. Los espejos reflejaban sombras que no estaban allí, y por las noches se escuchaba a alguien caminando por el pasillo, arrastrando los pies. Julián comenzó a soñar con personas desconocidas. Todas estaban de pie en la sala, mirándolo en silencio. No tenían ojos, solo cuencas oscuras de las que salía un susurro: no nos recuerdes. Una tarde, explorando el sótano, Julián encontró una puerta que no figuraba en los planos de la casa. Era pequeña, de madera vieja, cubierta de símbolos extraños tallados. Al tocarla, sintió un frío intenso y escuchó un latido, como un corazón enorme enterrado bajo la casa. Dentro había un cuarto sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de nombres, cientos de ellos, escritos uno encima del otro. Algunos parecían recientes. En el centro, un espejo. Cuando Julián se acercó, su reflejo no imitó sus movimientos. El reflejo sonrió antes que Ellen, y detrás de esa sonrisa aparecieron las figuras de sus sueños. La casa recuerda, dijo su reflejo. Y ahora, tú también. Julián despertó gritando en su cama. Pero algo estaba mal en la casa. Estaba en un silencio absoluto. No había relojes. No había espejos. No había padres. Al bajar a la sala, vio los nombres escritos en las paredes, recién tallados. Uno de ellos aún sangraba polvo, era el suyo. Desde entonces, la casa sigue en pie, limpia, impecable, vacía, y cuando alguien pasa frente a ella de noche, puede escuchar un rezo ahogado desde adentro, uno que la casa nunca deja terminar. Historias como esta se susurran en muchos lugares. Lugares marcados, lugares que recuerdan, como el Instituto Santa Áurea llevaba cerrado más de 20 años, pero nadie recordaba el motivo exacto. Los archivos desaparecieron, los periódicos tenían páginas arrancadas, y los vecinos evitaban hablar del lugar, como si nombrarlo pudiera hacer que algo los escuchara. Decían que el edificio no estaba vacío. Cuando el nuevo ciclo escolar obligó a reabrirlo por falta de espacio, profesores y alumnos aceptaron a regañadientes. El director aseguró que todo había sido inspeccionado, bendecido y restaurado. Nadie mencionó el aula del fondo. El primer día, Valeria sintió el frío apenas cruzó la entrada. No era un frío normal. Era un frío que parecía salir del suelo, subir por los pies y quedarse en el pecho. Mientras caminaba por el pasillo, notó algo extraño. Todas las puertas tenían números, excepto una. El aula sin número estaba cerrada. Esa noche, Valeria soñó con una campana escolar sonando sin parar. En el sueño, caminaba por la escuela completamente a oscuras, siguiendo el sonido. Al fondo del pasillo, la puerta sin número estaba abierta. Desde dentro, alguien la llamaba por su nombre. Al despertar,
Tenía tierra bajo las uñas. Durante la semana comenzaron los rumores. Alumnos que escuchaban su nombre cuando estaban solos. Sombras sentadas en los pupitres vacíos. Un profesor juró haber pasado lista y que alguien respondió desde el aula cerrada. «Presente», dijo una voz que no era humana. El conserje fue el primero en desaparecer. Encontraron su llavero frente a la puerta sin número, cubierto de marcas profundas, como si alguien lo hubiera apretado con demasiada fuerza. Una tarde, sin recordar haberlo decidido, Valeria se encontró frente al aula. La puerta estaba tibia, como si respirara. Al tocarla, la voz en su mente se volvió clara. «Aquí aprendimos a callar». La puerta se abrió sola. Dentro no había pupitres, ni pizarrón, solo filas de estudiantes sentados en el suelo, inmóviles, con la cabeza baja. Sus uniformes eran antiguos, sus cuerpos translúcidos. Cuando todos levantaron el rostro, Valeria entendió que eran fantasmas. Nos olvidaron. Al día siguiente, Valeria volvió a clases. Sonreía más de lo normal. Ya no sentía miedo. Cuando el profesor pasó lista, ella respondió con una voz que no era solo suya. «Presente». Nadie notó el cambio en Valeria, al principio no del todo, solo que ya no hablaba con sus amigas, y que siempre se sentaba en el mismo pupitre, el más cercano al pasillo que llevaba al fondo. Al aula, sin número. Los profesores decían que estaba más aplicada, más atenta, pero algo en su mirada incomodaba. No seguía a las personas, las esperaba. Pronto comenzaron a aparecer nombres escritos con tiza en el pizarrón principal del instituto. Nadie sabía quién los escribía. Cuando el personal de limpieza los borraba, volvían a aparecer a la mañana siguiente. Los alumnos con esos nombres dejaban de asistir a clases poco a poco. Primero se volvían pálidos. Una tarde la siguió en silencio cuando ella se levantó en medio de una clase sin pedir permiso. Caminó directo al pasillo del fondo. La puerta sin número estaba entreabierta. Desde adentro salía un murmullo bajo. Muchas voces repitiendo una sola frase. «Am presente, am presente». Martín miró por la rendija en el aula. Estaba llena, no de estudiantes vivos, sino de figuras traslúcidas sentadas en el suelo, una detrás de otra, como si el espacio se estirara infinitamente. En el centro estaba Valeria, de pie, escribiendo nombres en el aire con el dedo. Cada vez que terminaba uno, una sombra nueva se formaba y tomaba asiento. Valeria giró la cabeza lentamente. Lo miró directamente. «Llegaste tarde», dijo, con una sonrisa que no era suya, «pero todavía hay lugar». La puerta se cerró de golpe. Al día siguiente, Martín volvió a clase como si nada, pero en su cuaderno, en lugar de apuntes, solo había una frase repetida una y otra vez. «No olvides a los que faltan». Los días siguientes fueron peores. El director intentó clausurar el instituto, pero las puertas no abrían, las ventanas no se rompían. Los teléfonos no tenían señal. A las 3:17 de la tarde, exactamente, la campana sonaba sola y todos los alumnos, vivos y no vivos, se levantaban al mismo tiempo para pasar lista. El aula sin número empezó a aparecer en lugares donde no estaba antes, entre dos salones, al final de una escalera, donde antes había una pared. Cada vez que alguien la veía, un nombre nuevo aparecía en el pizarrón. La última noche, los pocos profesores que quedaban escucharon pasos en los pasillos, no arrastrados, no lentos, ordenados, cientos de ellos. A la mañana siguiente, el Instituto Santa Áurea estaba vacío, limpio, en silencio. Solo quedó una pizarra en la entrada, con una lista interminable de nombres. Arriba, escrito con letra prolija, se leía «asistencia completa». Y debajo, alguien había añadido una última línea. Ahora recuerdan, pero la historia no terminó ahí. El instituto no cerró. Eso fue lo primero que salió mal. A pesar de todo, las autoridades decidieron reabrir Santa Áurea una vez más. Dijeron que fue una histeria colectiva, pintaron las paredes, cambiaron las cerraduras y retiraron la pizarra. Pero nadie pudo explicar por qué la campana seguía sonando. El primer día de regreso, solo llegaron 7 alumnos. Valeria estaba entre ellos. Parecía normal, demasiado normal. Pero cuando el profesor pasó lista, después del último nombre, Valeria levantó la mano. «Faltan», dijo suavemente.
El aire se volvió pesado. Las luces parpadearon. En las paredes comenzaron a aparecer sombras sentadas, una junto a otra. Ellos nunca se fueron, continuó Valeria. Solo estaban esperando. La puerta del aula sin número apareció al fondo del salón, donde antes había una ventana. Se abrió a la campana. Sonó una sola vez, tan lenta, profunda. Los alumnos intentaron correr, pero el pasillo no terminaba. Cada puerta llevaba al mismo lugar. Al aula sin número en dentro, los fantasmas observaban en silencio. Una voz antigua habló desde todas partes a la vez. An recordar es asistir. Valeria dio un paso atrás. Por primera vez, su expresión cambió. Parecía luchar consigo misma. Susurró algo casi inaudible. No quiero seguir. El aula entera tembló. Durante un segundo, las sombras retrocedieron. Y entonces sonó el último timbre. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima oscuridad.